26 de abril en Lecturas. En medio de la pandemia continuamos con el libro La locura de nuestro tiempo del autor colombiano Mario Mendoza y su penúltimo relato. La ciudad Legión. Siempre me ha fascinado la relación entre el cuerpo y la ciudad, entre los cinco sentidos y ese vértigo y esa desmesura de nuestras gigantescas megalópolis. Cuando deambulamos por la ciudad con las manos entre los bolsillos no nos damos cuenta de la cantidad de estímulos a los que nos sometemos permanentemente durante una breve caminata. Los pitos de los autos, las voces de los transeúntes, las luces de los semáforos, los avisos publicitarios, los olores de las comidas callejeras y los restaurantes, el roce con los otros cuerpos mientras cruzamos una esquina, el atropellado encuentro con centenares de indigentes y desarrapados que pasan a nuestro lado sin vernos. En 1981, el músico puertorriqueño Carlitos Henderson, que vivía en Nueva York y se ganaba la vida tocando con su grupo en pequeños bares y tabernas, sufrió un accidente automovilístico y estuvo recluido en una clínica de Manhattan por más de 3 meses. Cuando salió, se dio cuenta enseguida de que algo había sucedido a su cerebro, pues escuchaba ritmos y melodías en los motores de los carros, en los taladros de construcción, en los aviones que despegaban de los aeropuertos, en los vagones del metro que pasaban rápidamente por las estaciones, en los ruidos de las máquinas registradoras de los almacenes y las oficinas. Todo a su alrededor era música. Compuso entonces su mejor álbum, Los sonidos de la ciudad, y tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica después de un ataque de nervios. Se cortó las venas en 1988 en un pequeño departamento muy cerca de Times Square. En 1991, el bailarín suizo Jean Vesperini entró en un ataque de depresión y se encerró en su casa durante 8 meses. No salió de esa pequeña habitación donde lo único que hacía era ver televisión y comer una sola vez al día. Un amigo suyo que tenía las llaves de la casa le compraba los escasos alimentos que consumía y le cancelaba las cuentas de los servicios. Al término de este tiempo viajó a un país latinoamericano en un último intento por salvar la poca vida que le quedaba. Entonces descubrió en una plaza de mercado que le encantaba ser empujado por los demás, tocado, rozado, manoseado. Se aficionó a visitar lugares concurridos donde el gentío no dejara espacio suficiente para caminar, y allí se metía a que los cuerpos de los otros lo arrastraran de un lado para otro. Uno de sus mayores placeres eran los buses baratos y destartalados en las horas pico, cuando ir desde la registradora hasta la puerta de atrás se convertía en una verdadera odisea. Sus montajes como bailarín se inspiraron en estas aventuras corporales en lugares multitudinarios. Pero quizá el caso más extraño es el de Peter Burger, un alemán que en 1934, en medio de un invierno feroz, resbaló en el parque y su cabeza fue a dar contra el filo del andén. Estuvo en shock durante 6 semanas y a la salida descubrió, por casualidad, jugando con uno de sus nietos, que le gustaba el sabor de la arena. Fue una revelación que lo impulsó a raspar las paredes de su casa y a probarlas. Les encontró un gusto exquisito. Entonces se dedicó a comer casas, calles, bodegas, edificios, hospitales, tiendas, monumentos, museos, en fin, todo aquello que tuviera materiales de construcción: piedra, ladrillo, cemento, arena. Mientras Europa se enredaba cada vez más en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Peter Burger, ya octogenario, se la pasaba mordisqueando la ciudad en la que vivía. Murió en el famoso bombardeo a Dresde. Es en medio de las grandes ciudades y sus avenidas interminables, es en medio de sus mercados y sus paisajes atiborrados de muchedumbres silenciosas y melancólicas que de pronto, sin explicación alguna, soñamos con ser otros, con cambiar por completo las vidas miserables que llevamos y transformarnos, sin avisarle a nadie, en una persona que no tenga nada que ver con nosotros. Nos tomamos entonces unos minutos, cerramos los ojos y nos imaginamos viviendo en otro lugar,
con el cabello más corto o más largo, con otro nombre, con otros gestos, con otros afectos. Hace unos días solía ver un programa de televisión sobre personas que de un momento a otro decidían cambiar de vida y desaparecían por completo para amigos y familiares. Recuerdo a la perfección uno que estaba dedicado a la historia de un español de 45 años que había ido a trabajar a Venezuela por un año y medio en una compañía que se encargaba de la construcción de puentes y carreteras en el occidente de ese país. Una tarde cualquiera, caminando por una calle céntrica de una ciudad poco importante, este hombre fue testigo del accidente de un autobús, el cual se volcó y se incendió en un lapso que no superaba los 2 o 3 minutos. Todos los pasajeros habían muerto carbonizados en medio de las llamas. Él se acercó y antes de que llegaran los cuerpos de rescate y la policía, con el incendio ahí enfrente a sus ojos y la gente gritando aterrorizada por los alrededores, sacó su pasaporte y lo arrojó a un costado del autobús, muy cerca del fuego. Siguió caminando y desapareció entre la multitud. Durante años la familia creyó que él había muerto y que su cadáver, imposible de recuperar, se había convertido en cenizas en medio de la chatarra chamuscada. Solo se pudo confirmar la autenticidad de su pasaporte a medio quemar. Las dudas comenzaron a llegar cuando varios conocidos, al regresar de unas vacaciones o de un viaje de negocios a Venezuela, afirmaban haberlo visto en un almacén, en un museo o en un aeropuerto. La familia entonces había decidido rastrearlo y por eso acudían a la televisión en busca de ayuda. El programa estaba a punto de concluir y de pronto el presentador anunció que el hombre estaba en la línea telefónica llamando directamente desde Caracas. El hombre dijo: yo estoy muerto, por favor, no me busquen más. Y colgó. El presentador y la familia del hombre, que estaba en el estudio, quedaron estupefactos, los familiares entre conmovidos e iracundos, entre los deseos de llorar y las ganas de gritarle al hombre la injusticia y la crueldad de su determinación. Me pareció magnífico. Era la vieja historia del hombre que sale a comprar cigarrillos y no regresa jamás. Lo más increíble es que esas metamorfosis no se planean, suceden de un instante a otro, en segundos. El individuo es invadido por una fuerza que lo saca de sí mismo y ya no puede regresar a su vieja identidad. Eso comprueba que nuestra psicología está atravesada por múltiples vectores, que en nuestro cerebro habita una multitud, que somos muchos, y que cualquiera de esas presencias puede un día tomar el mando y lanzarnos a una vida impredecible. El problema es que en estas grandes megalópolis llamadas ciudades fantasmas, en estos monstruos urbanos donde nuestros cuerpos están sometidos una y otra vez a estímulos impredecibles, está proliferando el odio de manera vertiginosa. Odio a los demás y odio a nosotros mismos. Existe un primer mundo de cafés elegantes, almacenes de ropa a la moda, restaurantes de comida internacional y bares muy refinados donde las clases privilegiadas se sienten cómodas, a gusto, como si estuvieran en el paraíso. Existen también un tercer mundo de obreros y de trabajadores que intenta sobrevivir como puede con sueldos miserables que escasamente alcanzan para comer y pagar un arriendo en un inquilinato. Y en el último tiempo ha surgido ya un cuarto mundo, una masa de individuos que ni siquiera tiene empleo, que anda por las calles con los pantalones y los zapatos rotos, que se queda largas horas por ahí vagabundeando sin hacer nada y que contempla incluso a los del tercer mundo con cierta envidia. Esa masa recibe sobre sus hombros todo el peso de una sociedad que la desprecia y que a veces ha llegado a eliminarla por medio de grupos de exterminio bien entrenados. Estamos viviendo en ciudades cáncer, donde prolifera lo enfermo y lo monstruoso. Ciudades máquina, que eliminan los desechos humanos como si se tratara de basura maloliente. Esta es la violencia transpolítica de las nuevas ciudades fantasma. Ya no una violencia que viene de fuera del sistema, como la de los grupos guerrilleros o la de las mafias del narcotráfico,
sino una violencia que viene desde adentro, psíquica, que viene desde las entrañas mismas de una sociedad que ha entrado en catástrofe y que empieza el proceso de su autodestrucción. Lo grave de esta situación es que hay una inversión de las pasiones. Las pulsiones se vuelven repulsiones. No sabemos qué queremos y entonces no queremos nada. El organismo rechaza el entorno y somos indiferentes a todo. Queremos estar ausentes, lejos, donde este proceso perverso no nos alcance. Esa alegría visceral que reemplaza al deseo nos lleva al hastío, a un cansancio y una fatiga generalizados. De ese hastío y de esa violencia se nutre el odio. Odio al yo y odio a la humanidad. En lo orgánico, por ejemplo, han aparecido últimamente las enfermedades del sistema inmunológico. Las defensas de nuestros propios cuerpos se regresan contra nosotros y nos aniquilan. De igual forma que en lo social la violencia proviene de nosotros mismos, del interior del sistema. En lo individual, nuestros cuerpos secretan la autodestrucción que nos lleva a la tumba. Y ese odio sigue creciendo, aumenta en silencio y se va extendiendo a todo lo largo de estas nuevas ciudades deshecho. El odio es una forma viral de violencia transpolítica y es una pasión que se ataca a sí misma, que no conquista nada hacia afuera, que destruye al que la padece. En el año 2000, el periodista francés Emmanuel Carrère publicó una novela reportaje, El adversario, sobre un individuo que parecía llevar una vida feliz y exitosa, un médico con una mujer comprensiva y unos niños dulces que iban a la escuela y que amaban a este hombre con inocencia y candor. Sin embargo, en secreto, la vida de Jean-Claude Romand, nuestro protagonista, era un infierno. Había mentido desde los 18 años diciendo que era médico, y poco a poco la mentira fue creciendo, lo fue envolviendo hasta devorarlo por completo. Tuvo que fingirles a los amigos, a los parientes, a su novia y después esposa, a sus hijos, a los conocidos con los cuales se tropezaba en los supermercados o en el colegio de los niños. Salía por las mañanas bien vestido, afeitado, pulcro, sacaba su lujoso auto y aseguraba que se iba para la Oficina de Investigaciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud, donde se suponía que tenía un cargo importante. La verdad era que vagabundeaba de aquí para allá todo el día. Parqueaba su Mercedes en estacionamientos públicos, leía revistas de medicina hasta quedarse dormido entre el carro, se comía un perro caliente o una hamburguesa, contemplaba a la gente, escuchaba radio, dejaba pasar el tiempo. En las horas de la tarde, volvía a casa y era otra vez el marido cariñoso y el padre abnegado. Así, durante años, escondido, agazapado, dividido. Cuando la familia empezó a sospechar, cuando los datos no coincidieron, cuando la farsa estuvo a punto de descubrirse, Jean-Claude Romand no soportó la idea de tener testigos de su miseria personal y asesinó a su mujer, a sus hijos y a sus padres. Fue condenado a cadena perpetua. Lo curioso de la historia es que nos revela una faceta, quizá la más aterradora de nuestra condición humana. Porque una cosa es la gente en su vida cotidiana, en su trabajo, en el colegio, recibiendo las calificaciones de sus hijos, en el cine, y otra cosa muy distinta es esa gente entrando a los moteles con sus amantes, bebiendo licor en sitios prohibidos, comprando drogas en los expendios que han visitado durante años sin que nadie sospeche de ellos, recibiendo en sus casas a los distribuidores de heroína que les aseguran la buena calidad del producto o apostando en los casinos hasta salir a la calle con los bolsillos vacíos. Hay una ciudad regida por la ley, por la razón, y otra muy distinta regida por el placer, los instintos, el vicio y el hastío de nosotros mismos. Es una ciudad del Dr. Jekyll, la solar, la de la gente recién bañada para salir a sus trabajos, y otra, la ciudad de Mr. Hyde, la lunar,
la que esconde los mayores secretos y perversiones. Las personas con las que vivimos, trabajamos y compartimos son en realidad muchas más de las que creemos. Cada quien se multiplica, se subdivide, prolifera y solo puede mostrar una parte de sí mismo, un solo ser, quizá el más predecible y el más aburrido. Pero los otros seres están ahí al acecho, esperando la oportunidad para salir y conquistar una ciudad que los incita, los esconde y los abriga en sus tinieblas seductoras. Tal vez detrás de todos estos nuevos aventureros de la conciencia esté Wakefield, el personaje de Nathaniel Hawthorne, el hombre que un día decide no volver a su casa, arrendar una habitación en la calle de al lado y vigilar lo que sucede en su hogar después de su desaparición. Al comienzo es un juego, una cierta curiosidad lo impulsa a estar ausente, pero poco a poco, en la medida en que los días avanzan, este aventurero es devorado por una fuerza que lo saca de los territorios donde hasta entonces se ha cumplido su vida con cierta regularidad. Al cabo de 20 años, cansado de ser otro hombre, cuando todo el mundo lo cree muerto, pasa frente a su casa y le dan ganas de llamar a la puerta y de volver a ver a su mujer. Lo hace. Ella llora, lo increpa, le pregunta por qué no escribió ni siquiera una breve nota. Wakefield solo alcanza a decir: no sé qué pasó. He estado 20 años en la calle de al lado. Es reconfortante, por decirlo menos, que los psiquiatras, los neurólogos y los filósofos estén comenzando a descubrir fuerzas cerebrales que nos sacan de nosotros mismos, que nos lanzan a agujeros desconocidos, fuerzas de borde, de periferia, extrañas líneas de fuga en las que desaparecemos misteriosamente. De la misma manera que hay hábitos, costumbres y tendencias a la repetición, vectores que nos llevan al hogar y a la familia, hay rutas insospechadas que nos sacan de la rutina, que nos asaltan y nos lanzan a mundos desconocidos, que nos otorgan nuevos gustos, nuevas ideas, umbrales que nos conducen más allá de nuestros nombres y nuestros documentos de identidad. El cerebro tiene zonas de azar, desiertos aún inexplorados, paredes en blanco. Y desde esta perspectiva, ser un escritor es un enorme privilegio y al mismo tiempo un castigo, porque se trataría de descubrir estas fuerzas, sintonizar con ellas y después narrarlas para comprender de qué manera nos hemos caído en un agujero negro que aún continúa asfixiándonos y devorándonos. Quizá todas las ciudades, Bogotá, Ciudad de México, Madrid o Bombay, son la suma de estas fuerzas a las que están sometidos sus ciudadanos. Quizá cuando caminamos por ellas no sabemos a qué nos estamos exponiendo realmente. Creemos que no va a pasar nada y de pronto, un día, como Wakefield, somos incapaces de abrir la puerta de nuestra casa.